Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes. Les doy la bienvenida a este canal en donde estamos estudiando la serie apocalíptica, la explicación de cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. Hoy corresponde la explicación del capítulo 2, así que te invito a inclinar el rostro y tener una oración para estudiar este interesante tema y tener la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda gloria, toda honra y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Permite que podamos comprender este tema. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio de hoy del libro de Apocalipsis nos corresponde el capítulo 2. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla del mensaje a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 en donde se nos explica detalladamente el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Podemos analizar que en cada una de las 7 iglesias, el primer versículo siempre dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego viene una característica descriptiva del Hijo de Dios, es decir, una característica descriptiva de Jesucristo, las cuales ya estudiamos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En relación a la iglesia de Éfeso se dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando estudiamos la segunda iglesia, que es Esmirna, también dice Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Igual cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, dice en Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. De la misma forma dice en el versículo 18, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y así con las siguientes 3 iglesias. Lo que nos está indicando aquí que es un mensaje semejante, parecido para cada una de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A qué representa esto? Esto representa que el ángel de cada una de las iglesias representa a los líderes de cada una de esas iglesias. Ahora, en la iglesia que estamos estudiando en este momento, que es la iglesia de Éfeso, tradicionalmente se dice que la iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia del primer siglo, a la iglesia apostólica. La característica que tiene Jesús aquí en esta iglesia es la siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Esta misma característica nosotros la podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, cuando se explica al apóstol Juan, que es el que recibe el Apocalipsis, qué significan esos simbolismos. Así que los quiero leer textualmente. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 1:20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, es este. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando Jesús dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo que nos está diciendo es que Él tiene el control también de los 7 ángeles, y los 7 ángeles están representando a los líderes de esas iglesias. Lo que nos indica al decir que Jesús está en medio de los candelabros es que Jesús siempre está en medio de su iglesia. También puede significar este mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Dios en todas las épocas, contando desde la época apostólica hasta el fin del tiempo. Podemos también analizar en los versículos subsiguientes que esto tiene una aplicación a nivel individual, es decir,
tú y yo también podemos comprender estos mensajes y se pueden aplicar también a nuestra vida. Otro dato importante que nosotros aprendemos en el mensaje a las iglesias, después de analizar de que todas las iglesias se les manda el mensaje diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. Después de la característica que da del Hijo de Dios, es decir, de la característica de Jesucristo, en todas las iglesias también se dice la frase, yo conozco tus obras. Con respecto a la iglesia de Éfeso, que está en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Cuando leemos en la iglesia de Esmirna, el versículo 9 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras. Cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, también el versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Y cuando hablamos en el mensaje a la iglesia de Tiatira, también se dice, yo conozco tus obras. De la misma manera, en las siguientes iglesias. Entonces, luego de estos aspectos, Jesús hace una evaluación de cada una de las iglesias y le dice la condición en la cual está. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso se le dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este es el mensaje de evaluación que Jesús hace a la iglesia. En cada uno de los mensajes, entonces, nos vamos a dar cuenta que van a haber unos aspectos que son iguales en cada caso. Primero, escribe al ángel de la iglesia en tal parte, en este caso Éfeso. Luego se da la característica de Jesucristo. Luego se dice, yo conozco tus obras. Después de decir esa palabra, viene un mensaje de evaluación que hace Jesús de esa iglesia en particular. Luego viene un mensaje de exhortación, un mensaje de amor. Después viene un llamado para prestar atención, para tener oídos atentos. Y luego viene una promesa. Entonces, aquí en cuanto a la iglesia de Éfeso, se dice que es una iglesia trabajadora, que es una iglesia que es perseverante, que no soporta a los malos, que no soporta a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. También se le dice que ha sido una iglesia perseverante y que ha trabajado abundantemente por amor al nombre de Dios. Ahora viene un mensaje de exhortación para esta iglesia. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas eran unas personas que eran falsos maestros, que estaban dentro de la iglesia y que no veían nada de malo de estar en armonía con los principios del mundo estando dentro de la iglesia. Es decir, tenían una doble personalidad, una doble conducta, cosa que no le agrada al Salvador. Por eso se le manda un mensaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Nosotros podemos analizar que en la historia del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, el hombre que se va, el hijo que pide su herencia y se va y la malgasta, cuando está en una condición mala, cuando está en una condición de necesidad, recuerda de dónde había salido y dice, me iré a la casa de mi padre. Este es el llamado que Dios nos hace, a que recordemos que Cristo está con los brazos abiertos esperándonos para que nosotros vayamos a Él. Hay que recordar
de dónde hemos caído, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer las primeras obras, no dejar el primer amor. Luego se le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante notar que el Espíritu Santo es quien dice siempre, en cada mensaje, a cada iglesia, en el final del mensaje nos damos cuenta que siempre dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu representa al Espíritu Santo. ¿Qué se le dice a la iglesia de Éfeso? Se le dice lo siguiente, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Si vencemos, el Señor nos va a dar a comer del árbol de la vida. Ahora viene el mensaje a la iglesia de Esmirna. Tradicionalmente se dice que esta es la iglesia de los siglos 2 y 3, la iglesia de la era de la persecución. Empieza el mensaje diciendo, Apocalipsis 2, 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí viene ahora la otra característica de Jesús. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras. Aquí está nuevamente el componente. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Ellos eran ricos en gracia y fe. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estaban adorando al maligno porque eran también falsos maestros los que estaban allí. En esa época de persecución muchos temían morir y entonces por eso ellos estaban con Dios y también estaban con el maligno. Por eso es que Jesucristo se presenta aquí como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, para que ellos no tuvieran temor de la muerte que les podían ocasionar, porque eso era en la época de la persecución. Sigue diciendo, versículo 10, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí nos podemos dar cuenta que hubo una persecución imperial desde el año 303 hasta el año 313. Y la Biblia dice en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, lo que representa que estos 10 días aquí son 10 años de persecución y se refiere a la persecución férrea que tuvo el pueblo de Dios en los siglos 2 y 3 por parte del Imperio Romano. Pero el Señor motiva diciendo que el que sea fiel hasta la muerte, Él va a dar a esa persona o a todas las personas que sean fiel la corona de la vida eterna. Eso me hace acordar de lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida eterna. También me hace acordar de 2 de Timoteo capítulo 7, versículo 4 al 8, en donde el apóstol Pablo dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, por lo cual tengo garantizada la corona de vida que me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso el Señor manda un mensaje de misericordia que si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de vida. Ahora viene la promesa para esta iglesia. Versículo 11 de Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Como a ellos los mataban, si no adoraban al emperador, si ellos demostraban lealtad a Dios, eran muertos. Por eso el Señor les dice que no tengan miedo a esa muerte, porque esa muerte es pasajera. En cambio, a la segunda muerte sí hay que tenerle miedo, que es la muerte segunda, que es la condena que Dios va a dar en el gran día del Señor a todos aquellos que no se arrepintieron, a todos aquellos que no hicieron caso a este mensaje de misericordia. Ahora viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El versículo 12 de Apocalipsis 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, lo mismo.
Siempre los mensajes empiezan enviándoselos al ángel, que representa a los líderes de la iglesia. Y ahora viene la característica de Jesucristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros donde habita Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, que los enseñan a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué el Señor dice yo conozco tus obras en la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo tradicionalmente corresponde a los siglos IV y V. Era una época en donde había un compromiso, porque el emperador era digno de adoración y a los cristianos que no adoraban al emperador los perseguían, y a los que lo adoraban se arrodillaban ante él, obtenían una certificación. En la iglesia de Pérgamo también es interesante notar que el gobernador romano puesto allí tenía una espada y él decidía en sus juicios quién moría y quién no moría. Por eso aquí Cristo se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos, porque quiere dar una enseñanza que a continuación la vamos a ver. Es interesante notar que se dice aquí algo de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam es un personaje de la antigüedad, el cual fue muerto a espada, porque él quería profetizar en contra del pueblo de Dios e hizo que el pueblo de Dios comiera cosas sacrificadas a los ídolos y también los indujo a cometer fornicación. Pero a Dios eso le desagradó. Por tal manera, Números 31:8 dice que Balaam murió a filo de espada. También están las obras de los nicolaitas, que ya hablamos que los nicolaitas eran aquellos que hacían un compromiso de estar con las cosas de Dios y también estaban con las cosas del paganismo. ¿Por qué se dice que ellos estaban donde habita el trono de Satanás? Porque allí en Pérgamo existían 4 templos. Un templo era erigido a una divinidad pagana llamada Zeus, otro a Atenea, otro a Dionisio y el otro a Esculapio. Y el emperador también era digno de adoración. Si no lo adoraban, perseguían y mataban. Y si lo adoraban, le entregaban un certificado a la persona. Esta religión pagana tenía como símbolo una serpiente. Por eso se llama el trono de Satanás. Ahora viene el mensaje que Dios da de amor, el mensaje de misericordia. Versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. La espada que sale de la boca de Jesucristo es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la Biblia es la palabra de Dios y es más cortante que toda espada de doble filo que traspasa hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas y discierne los pensamientos más íntimos de los hombres. Por lo tanto, ahora, después de ese mensaje de arrepentimiento que es mandado, el Señor le dice: si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Porque cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria en las nubes de los cielos, Apocalipsis 19 dice que el jinete que viene montado en el caballo blanco destruirá con la espada que sale de su boca a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, pasarán a la muerte. Ahora viene un mensaje de promesa, un mensaje para el vencedor. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Es interesante notar que en la medida en que vamos pasando de una iglesia a otra, hay un decrecimiento en términos espirituales, pero hay un aumento en el mensaje de arrepentimiento que el Señor motiva a que den
al arrepentimiento y se aumenta también la promesa al vencedor en la medida que se va pasando de una iglesia a otra. ¿Qué se le dice a esta iglesia? Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Como allá los cristianos flaqueaban para que les dieran el certificado, ahora aquí el Señor les da una promesa de que en la tierra nueva les va a dar una piedra con un nombre nuevo que ninguno conoce. A continuación vamos a analizar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tradicionalmente se dice que la iglesia de Tiatira es la iglesia de la Edad Media. Empieza como los mensajes a todas las iglesias. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora viene la característica de Jesucristo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, como en todos los casos anteriores. Yo conozco tus obras. Jesús conoce tus obras. Jesús conoce mis obras. Y le dice a esta iglesia en el versículo 19, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras, contrario a la iglesia de Éfeso. Ahora aquí se están comportando mejor al final del proceso. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, y que enseña y seduce a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse en su fornicación. Por tanto, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor aquí les manda un mensaje de amor. Les dice, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nosotros podemos encontrar una historia semejante en Segunda de Reyes, capítulo 10. Vamos a buscar esa cita. Segunda de Reyes, en el capítulo 10, nos da una enseñanza. Vamos a buscarla y la vamos a leer textualmente. Segunda de Reyes, en el capítulo 10, versículo del 6 al 8, dice: les escribió por segunda vez diciendo, si estáis de mi parte y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a verme a Jezreel mañana a esta hora. Los 70 hijos varones del rey estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando recibieron las cartas, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones. Pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Podemos darnos cuenta aquí que esa Jezabel también está representando a la mujer mala del Antiguo Testamento. Y esto que les acabo de leer en Segunda de Reyes, a sus hijos heriré de muerte, es un asunto que también ya había pasado en épocas anteriores. Pero el Señor ahora le manda a esta iglesia de Tiatira un mensaje de misericordia. Versículo 24 de Apocalipsis 2. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Nos damos cuenta que también hay un mensaje de exhortación, que hay un mensaje de amor, y ahora viene una promesa para el vencedor más grande que la iglesia anterior. Recuerden, cada mensaje, a cada iglesia vemos que hay una disminución en la espiritualidad de los miembros, pero hay un aumento en la misericordia de Dios, un aumento en el mensaje de exhortación y un aumento en el premio que el Señor brinda. Por eso, a esta se le ofrece lo siguiente, versículo 26. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí tenemos, le daré autoridad sobre las naciones.
las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahora hemos visto 4 iglesias y en cada iglesia hay una característica del Señor, hay un mensaje directo a cada ángel que representan los líderes de la iglesia, hay un mensaje de reproche o evaluación que el Señor hace, está el mensaje de exhortación, está que Jesús conoce, yo conozco tus obras. En cada una de las 4 iglesias lo hemos visto, está el mensaje de llamado y está el premio que va aumentando en la medida en que pasamos de una iglesia a otra. Estos 4 mensajes fueron mandados a esas 4 iglesias y en el próximo tema estudiaremos los mensajes enviados a las siguientes 3 iglesias. En total son 7 iglesias. Pero déjame decirte que estos mensajes también son para ti y para mí hoy. Porque tú y yo como individuos o como grupo religioso podemos tener estas características y el Señor quiere que lo que esté malo con su ayuda sea cambiado para hacer las cosas buenas, porque Él tiene un galardón que darnos. Estos mensajes a las 7 iglesias son también para nosotros hoy. Podemos aplicarlos de manera individual y también se aplican a la iglesia de Cristo en todas las épocas, desde la iglesia de la era del primer siglo, de la era cristiana, hasta la iglesia del fin del tiempo. Y lo interesante notar es que el Señor Jesucristo, aunque la iglesia está haciendo algo malo, la llama para que se arrepienta, para que se vuelva de su mal camino y sea heredero de los premios y los galardones que Él está ofreciendo a cada uno de nosotros. Yo quiero recibir esos galardones. ¿Cuáles son los galardones que hemos estudiado hasta ahora? El vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Ese es el premio para la iglesia de Éfeso. El premio para la iglesia de Esmirna es: le daré la corona de vida y no sufrirá daño de la segunda muerte. El premio para la iglesia de Pérgamo es: al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca donde va a estar escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y el mensaje para el vencedor en la iglesia de Tiatira es que el vencedor que guarde las obras hasta el fin, el Señor le va a dar autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como un vaso de alfarero. Y también le va a dar la estrella de la mañana, que Apocalipsis en un capítulo posterior nos dice que representa a Jesucristo actuando en nuestras vidas. Que la paz, la protección y la bendición de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Te espero en el próximo estudio de Apocalipsis capítulo 3. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador, para ti sea toda gloria, la honra y la alabanza. Pedimos tu unción, tu protección y permite que estas verdades bíblicas sean una realidad en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien. La protección de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.